Hola, hola. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a un día más. Bien, vamos a empezar en honor al tiempo, ¿ya? Hasta el día de ayer, recordando un poquito, ¿no? Nosotros comenzamos la clase revisando y viendo pues cómo funcionaba el tema con la aduana, ¿no es cierto? Comenzábamos hablando de esta entidad, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Decíamos que la aduana pues es nuestra dependencia gubernamental que controla y regula pues todos estos temas de importación y exportación de mercadería de producto, ¿no? Conversábamos igual un poquito de los distritos aduaneros, decíamos que aquí son los puntos de ingreso, ¿no es cierto? Entonces, en los distritos aduaneros es donde va a llegar nuestra mercadería. Y a partir de este punto, nosotros vamos a hacer un proceso y una gestión con aduana, ¿no es cierto? Luego de esto, pues, hablábamos de dos esquemas, ¿no? Un esquema 1, procesos simplificados, ¿sí? Con procesos pequeños, que no necesitábamos tantos requisitos para poder acceder a cualquiera de ellos, ¿no? Entonces decíamos que acá ingresan mercaderías de volúmenes pequeños, ¿no? Todas las mercaderías que van a ingresar al país dependiendo de su peso, perdón, y su precio, van a ingresar pues a un proceso, ¿no? Esquema 1 o esquema número 2. Y aquí nos enfocamos más en el esquema 1 y aprendimos un poquito de una compra internacional pequeña en la categoría B 4x4, ¿no? En Amazon.com. Y de ahí conversábamos del esquema 2, ¿no? Decíamos que en el esquema 2 ya es la parte final, por decirlo así, de todos los procesos aduaneros. No vamos a encontrar otra denominación aduanera más. En importación al consumo entra todo lo demás. Yo en importación al consumo puedo traerme una cajita por barco si así yo lo deseo, ¿sí? Pero ingresaría a importación al consumo, ¿no? Puedo traerme un contenedor completo, ¿sí? Un container, un buque entero si a mi negocio así lo necesita. Todo eso va a ingresar al esquema número 2, ¿no? Entonces, para poder acceder yo al esquema 2, ¿no? O traer una mercadería por barco, por carretera, necesito estar registrado. Acá la cosa cambia, ¿no? Acá yo ya necesito tener un número de RUC, una identificación, y con este número de RUC, pues el primer paso que teníamos que hacer es sacar el token, ¿no es cierto? Tener una firma electrónica o token gestionada en alguna de las dos entidades. Todo esto para procesos aduaneros, ¿no es cierto? Obteniendo esta firma electrónica nos vamos a registrar como importadores en el sistema de aduana llamado Ecuapaz. Y desde este punto vamos a partir la explicación del día de hoy. El sistema Ecuapaz es el sistema aduanero del país. Todas las operaciones de comercio exterior se las gestiona dentro de este sistema Ecuapaz. En algunos puntos nosotros lo vamos a poder utilizar, en otros no. Todo depende de cuál sea el giro del negocio que nosotros hagamos. Nosotros como importadores no tenemos tanto que ver con este sistema. En un punto sí, en el registro, que ya vamos a ver cómo se hace. De ahí los demás gestores de comercio exterior utilizan mucho más este sistema Ecuapaz. Nosotros como importadores no mucho, la verdad, pero sí lo vamos a utilizar para registrarnos. Partiendo de este punto, ¿no? ¿Cómo nos registramos como importadores? Pero antes de eso, ¿cómo accedemos al sistema Ecuapaz? Para acceder al sistema Ecuapaz hay que hacer un proceso de instalación. No es así de fácil. ¿Cómo lo instalamos? Para los que desean tener Ecuapaz, quieran abrir el sistema en sus computadoras, pues lo pueden hacer de la forma que vamos a revisar. Para los que no, pues no hay ningún problema. Como les decía el día de ayer, tienen que ponerme atención, con eso es más que suficiente, ¿no? ¿Cómo instalamos el sistema Ecuapaz? Ingresamos a la página de aduana, ¿sí? Que esta ya la conocíamos del día de ayer, y dentro de la página de aduana nos vamos a dirigir a la partecita de acá que dice SENAE Browser Descarga. Justo aquí. Sigan mi cursor, por favor. Ingresamos a SENAE Browser Descargas y se te despliega estas dos opciones. Aquí vamos a ir a la primera opción, la que dice SENAE Browser Instalador. Y nos vamos a descargar este instalador de aquí, dando clic en descargar, ¿no? Y se te descarga en la partecita de acá. Aquí sí adelantarles algo, ¿no? Es un programita pues un poquito pesado. Entonces hay que tenerle un poquito de paciencia. Y adicional a eso, este programa, por el momento, solo funciona para computadoras Windows. Si tenemos una Mac o una computadora de Apple, pues lastimosamente por el momento, pues este programa no funciona, ¿no? Solo en sistemas operativos Windows. Partiendo de este punto, mientras se descarga el instalador, dependiendo de la versión de Windows que nosotros tengamos en nuestro computador, vamos a hacer lo siguiente. Ingresamos a buscar y vamos a dirigirnos al panel de control. De esta forma.
No es difícil, ¿no? Ingresándonos al panel de control, nos vamos a ir a donde dice programas y nos vamos a desinstalar un programa, justo aquí. ¿Para qué hacemos esto? El sistema Equapaz es un sistema pues un poquito sensible. Si tenemos instaladas otras aplicaciones, que ya vamos a ver cuáles son, van a afectar la funcionalidad de este sistema. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a funcionar de una manera correcta. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Primerito, si es que antes de instalar Senae Browser, tenemos instalado en nuestro computador un Java, que es la aplicación que ven aquí, de la versión que sea, debemos desinstalarlo. Senae Browser se encargará de instalar la versión de Java que necesita el computador para funcionar. Todo el sistema Equapaz está diseñado en Java 7 Undave 15, ¿no? Primer punto de revisión. Segundo punto de revisión. Segundo punto, ¿sí? Vamos a ver en el mismo lugar si es que tenemos instalado este navegador de aquí. Probablemente lo han de haber utilizado en algún punto de su vida. Mozilla Firefox, el navegador que ven en pantalla, el del zorrito, ¿no? Este navegador de aquí lastimosamente choca con la utilización del sistema Equapaz. Tenemos que desinstalarlo, si no el Equapaz no va a funcionar, ¿sí? Y por último, si es que tal vez tenemos instalados un Adobe llamado de esta forma. Si tenemos instalado un Adobe Flash Player, que es la aplicación que ustedes pueden ver en pantalla, también debemos desinstalarlo. Desinstalado Java, Senae Browser, desinstalado Java, Mozilla Firefox y también lo que estábamos viendo antes, ¿sí? Más importante el Java y este de aquí, el Adobe Flash Player, vamos a proceder a instalar Senae Browser, que en mi caso se me descargó justo aquí. Nosotros le vamos a dar clic derecho y damos clic en ejecutar como administrador. Y se va a ejecutar y lo vamos a instalar. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo instalado. Ustedes sí lo van a abrir, lo van a ejecutar y lo van a instalar. ¿Sí? No se olviden. Luego de esto, de haber ejecutado, haber instalado, le damos sí a todo lo que nos pregunte el sistema. ¿Sí? Le damos sí a todo lo que nos pregunte el sistema. Y en nuestro computador se va a instalar una aplicación o un navegador, como ustedes lo quieran llamar, llamado igual, que yo lo tengo aquí. Senae Browser. Y lo vamos a abrir, este de aquí, ¿no? Eso se instala cuando ya acabamos de instalar, pues, Senae Browser, ¿no? Abrimos la aplicación y se te va a desplegar, en algunos casos, la primera pantalla de la página de aduana. En esta de aquí, lo único que vamos a hacer es ir a la parte superior donde dice Equapaz y le vamos a dar un clic y esperamos a que el sistema se abra. Estamos en la aplicación de la aduana. Si yo quiero hacer lo mismo, por ejemplo, en Google Chrome, aquí estoy en Google Chrome, ¿no? Si yo intento abrir Equapaz acá, el sistema no me permite. ¿Sí ven? Sale un error. La única forma de abrir el Equapaz es dentro de la aplicación de aduana, que es la que tenemos justo aquí, ¿sí? Y en pantalla les presento la pantalla, valga la redundancia, principal del sistema Equapaz. Así es el Equapaz. Tenemos que abrir el programita tal cual como lo indicamos anteriormente. Para los que deseen hacerlo, pues lo pueden hacer. Y si por ahí pasa algo y les puedo ayudar, pues con muchísimo gusto, ¿no? ¿Qué vamos a hacer acá? Yo no escucho, no me diga, déjeme responderle al compañero o compañera por interno. Ah, creo que ya salió. Ah, ya no está, bueno, ya no, esperemos que se le solucionen las cosas a nuestro compañerito. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Como les iba diciendo, esta es la pantalla principal del sistema Equapaz. Aquí nosotros vamos a poder hacer varias cositas. El Equapaz tiene dos niveles, por decirlo así. Uno que es gratuito y otro que se necesita con registro. ¿Cómo nos registramos acá? Vamos a revisar. Para efectos de este ejemplo, lo que yo voy a hacer es abrir una hojita de Word, como ustedes ven en pantalla, y yo aquí voy a pegar capturas de pantalla de lo que vamos a hacer. Entonces yo voy a poner por aquí, registro, de esta forma, nuevo importador Equapaz. ¿Por qué voy a hacer esto? Tal vez, no sé si alguno de ustedes ya haya investigado o haya ingresado a este sistema. Tal vez sí.
pero la mayoría de los que estamos acá es muy probable que no. Es la primera vez que vemos el Equapass, ¿no es cierto? Entonces, para que no nos perdamos, yo voy a hacer capturas de pantalla de lo que voy a hacer y lo voy a pegar en esta hojita de Word. Y vamos a hacer un pequeño manual que les voy a pasar luego para que ustedes tengan como respaldo y lo utilicen cuando ya se vayan a registrar, ¿sí? Entonces, partiendo de este punto, primer paso que vamos a realizar. Vamos a ingresar a la partecita de acá que dice nuevo registro. Justo aquí. Ingresamos a nuevo registro de esta forma. Así yo lo voy a hacer, ¿no? Estas capturas de pantalla les voy a compartir luego, ¿ya? Entonces, ingresamos a nuevo registro y se te va a desplegar toda esta información. Damos un ratito que se cargue. El Equapass sí es un poquito demorado, ¿no? Si hay que tenerle paciencia, ¿ya? Se nos despliega toda esta información y en esta partecita de acá vamos a ingresar a la primera opción, la que dice solicitud de registro de usuario de representante de comercio exterior. Aquí nosotros vamos a realizar todo el proceso, ¿sí? Damos clic acá, ni siquiera regresemos a ver las otras opciones, que es para otra cosa, ¿no? Por el momento, pues, no vienen al caso, ¿no? Ingresamos a la primera opción y se te despliega este formulario. Este es el formulario de registro o la solicitud de registro que nosotros debemos llenar, ¿no? Como primer punto, debemos ingresar el número de RUC de la persona o empresa que se va a registrar. Tú te puedes registrar como persona natural teniendo un RUC o como persona jurídica, como ustedes deseen, no importa, ¿sí? Para efectos de este ejemplo, yo me voy a registrar ficticiamente, ¿no? Con mi número de RUC para que ustedes puedan ver más o menos cómo funciona, ¿sí? Entonces, como primer paso acá, vamos a poner el RUC de la persona que se va a registrar, que en este caso, como les decía, es el mío, ¿no? Y damos clic en consultar. Pero antes de eso, accedemos a este formulario, ¿no es cierto? Ponemos el RUC de la persona que se va a registrar y vamos a dar clic a donde dice consultar, de esta forma. Consultamos, esperamos un ratito, sí, démosle un poquito de tiempo. El sistema Equapass, por si acaso, está vinculado al servicio de rentas internas. Entonces, si tú no tienes un RUC, para los que quieren intentar, no tienen un RUC y quieren poner su cédula con 001, les va a salir un error. Les va a salir que el RUC o la identificación no existe. Entonces, primero tenemos que aperturar el RUC ante el servicio de rentas internas, ¿no? Como yo sí tengo aperturado mi RUC, por aquí me sale mi información. Este soy yo, ¿no? Por si acaso. Entonces, esta primera parte de aquí se llena automáticamente dependiendo de los datos que hayamos ingresado al SRI cuando aperturamos nuestro RUC. Lo que debemos nosotros llenar es la parte inferior, donde dice información de representante de comercio exterior. Desde aquí nosotros vamos a comenzar el llenado. Como primer punto acá, debemos ingresar una identificación de usuario o un ID de usuario, un nombre que nosotros querramos poner para poder acceder al sistema. Luego, en mi caso muy puntual, yo voy a poner la primera letra de mi nombre y mi apellido. Así, de esta forma. Y damos clic en la partecita de acá donde dice comprobar disponibilidad. Así. Y me tiene que salir disponible. En el caso que salga imposibilidad de uso o que no se pueda utilizar ese nombre, quiere decir que otro importador ya lo está usando. Tenemos que buscar otro, ¿no? En este caso, pues sí me permitió. Luego de esto, vamos a ingresar una identificación, sea cédula o pasaporte, y lo vamos a poner en la partecita de acá. Y de igual manera, vamos a dar clic en comprobar disponibilidad, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué hicimos? Vamos a ver. Iniciamos el llenado, como decíamos anteriormente, a partir de la información de acá, ¿sí? Donde dice información de representante de comercio exterior. Entonces aquí vamos a ingresar un ID de usuario, vamos a ingresar la cédula y vamos a dar clic en comprobar disponibilidad y comprobar disponibilidad, ¿no? Y siempre, como decíamos anteriormente, tiene que salirme disponible. Para los que recién se acabaron de unir, estamos aprendiendo a registrarnos como importadores en el sistema de aduana llamado Equapass. Para efectos de este ejemplo, estamos haciendo capturas de pantalla para que tengan un manual y ustedes se puedan guiar luego, ¿no? Volviendo al tema. Una vez nosotros hayamos ingresado la cédula,
automáticamente en la parte inferior se te pone tu nombre. La cédula arrastra tu información, ¿no? Esto se llena solito. Lo que sí vamos a llenar es una contraseña que nos acordemos luego para poder acceder al sistema. Entonces yo aquí voy a poner una contraseña X para poder continuar con el ejemplo, ¿no? Más abajito, donde dice provincia, dirección y demás, vamos a ingresar nuestra dirección, nuestros datos, ¿no? Aquí una pequeña aclaración. No sé si será el caso de ustedes, pero algunas veces las personas cuando aperturan un RUC, en la dirección de acá arriba suelen colocar la dirección de donde trabajan, ¿no? Que no está mal, está bien. Si alguno de ustedes, no sé, tiene un local comercial, no sé, una tienda, por ahí en alguna oficina, no sé, pero no viven ahí, ¿no? Ahí trabajan. Que la información la ponemos acá porque aquí dice dirección de la empresa, ¿no es cierto? En la parte inferior, nosotros debemos colocar la dirección de donde vivimos, de nuestro domicilio. Esta partecita es muy importante. Este formulario de aquí lo va a revisar un funcionario de la aduana. Entonces, si al funcionario de la aduana no le cuadra la dirección de su domicilio, les rechazan el registro. Que si les rechazan, tranquilos, no pasa nada. Simplemente hay que volver a subir la información ya de forma correcta para que te puedan aprobar, ¿sí? Entonces, en mi caso, yo sí vivo aquí mismo, ¿sí? Yo estoy en Pichincha, en la ciudad de Quito, y como les decía, pues yo sí vivo aquí mismo. Listo, ¿no? Más abajito vamos a ingresar un número de teléfono convencional, si así lo tienen. Si no, podemos completar la información con 99999. Más abajito ingresamos la operadora móvil a la cual pertenezca nuestro celular y vamos a poner nuestro celular en la partecita de acá. Más abajito, donde dice correo electrónico, vamos a poner nuestro correo personal y lo vamos a repetir en la parte inferior. Entonces yo voy a poner aquí mi correíto para que el sistema me permita continuar, ¿sí? De esta forma. Y lo repetimos en la parte inferior. Así, ¿no? Revisamos que esté bien escrito y de igual manera vamos a dar clic en comprobar disponibilidad. Y de igual manera tiene que salirme disponible, ¿no? Y luego de esto vamos a dar clic en solicitar código de seguridad. Pero antes de eso, ¿qué hicimos? Como les dije anteriormente, en la partecita de aquí debemos colocar la dirección, que yo lo voy a poner de esta forma, para que no se olviden, ¿ya? Dirección del domicilio. Ingresamos número de teléfono, ¿no es cierto? Operadora móvil a la cual pertenezca el celular, número de celular, correo electrónico, lo repetimos en la parte inferior, comprobamos disponibilidad y damos clic en solicitar código de seguridad. Al correo electrónico que nosotros colocamos anteriormente, va a llegar un código de seguridad que te durará 15 minutos. Así como dice ahí, que créanme que 15 minutos es más que suficiente para culminar este registro. ¿Sí? Es lo que dura el código. Eso te va a llegar al correo electrónico que pusimos acá, ¿no? Sí se suele demorar un poquito. Mientras llega el código de seguridad, vamos a finalizar este llenado, ¿ya? Donde dice tipo de operador, vamos a buscar y vamos a seleccionar importador, exportador. Así. Así nos vamos a registrar nosotros. Y vamos a dar clic en agregar. Y se nos agrega en la parte inferior como requisitos. Porque recién nos estamos registrando, ¿no? Luego de esto nos vamos ya a la parte final del llenado. Damos clic en agregar, justo acá abajo, ¿no? Las veces que sean necesarias para que se nos agreguen más de estas opciones para poder cargar documentos. ¿Qué documentos vamos a cargar aquí? Que cargar documentos es súper fácil, ¿no? Das clic en cargar, se te abre una ventana, seleccionas el documento y lo cargas, ¿no? Pero antes de eso, les cuento que ya me llegó el código y lo voy a colocar en la partecita de aquí. Entonces, en mi caso me llegó el siguiente. Es la O, parece. Sí, es la O. CSMS7 S7HD. Listo. Es el código que me acabó de llegar al correo, ¿no? Puesto el código de seguridad acá, vamos a ver qué sucede, ¿no?
Entonces ponemos el código de seguridad aquí que nos haya llegado al correo electrónico. En importador, en tipo de operador, perdón, vamos a poner importador exportador. Damos clic en agregar. Se te agrega en la parte inferior como requisitos. Y luego de eso nos vamos a la parte final donde dice agregar. Y agregamos las veces que sean necesarias estas opciones de aquí para cargar documentos. ¿Qué documentos vamos a subir acá? Primerito, importante, nuestro RUC en PDF. ¿De dónde nos descargamos el RUC en PDF? Cuando nosotros abrimos un RUC en el servicio de rentas internas, te entregan un usuario y contraseña, ¿sí? Te entregan el usuario y contraseña de la plataforma del SRI. Tú puedes ingresar a la plataforma del SRI y ahí puedes buscar la opción de descargar documentos y te descargas pues el RUC en PDF, ¿no? Y luego de esto lo vas a subir de esa forma en la partecita de acá, ¿no? Y luego en la otra opción vamos a subir nuestra cédula a color en PDF. Que le puedes tomar fotos a tu cédula y lo puedes hacer PDF luego si así tú lo deseas. Y en la partecita final vamos a colocar un documento opcional. ¿Cuál es ese documento? El nombramiento del representante legal de la empresa. Esta opción de aquí es únicamente para empresas. Si ustedes no son una empresa, no le paramos o no le hacemos caso a la última opción, ¿no? Únicamente para los que se vayan a registrar como empresa, vamos a incluir el nombramiento del representante legal, ¿sí? Luego de esto, simple y sencillamente, damos clic en registrar. Y vamos a ver qué sucede. Damos clic en registrar de esta forma. En mi caso, pues me sale este error porque tengo que ir al SRI, pues actualizar mis datos, pues no importa, a ustedes les va a salir de esta forma si todo está bien. Aquí le damos clic en que sí estamos seguros de registrarnos, ¿sí? De esta forma. Y luego de esto se te va a desplegar la siguiente información. En este cuadrito de aquí, que simplemente son los términos y condiciones de uso del sistema, lo vamos a aceptar para poder continuar. Pero aquí hay una explicación adicional. Si se dan cuenta que en la partecita de acá abajo nos dice generar un XML simple. ¿Qué es un XML? Pues créanme que no soy experto informático, ¿no? Pero un XML, yo sé, es un documento electrónico. Todo el formulario que nosotros desarrollamos anteriormente se va a comprimir en un documento electrónico. Y ese documento electrónico es el que nosotros debemos firmar con nuestro token, de la forma que vamos a ver en este momento, ¿no? Aceptamos, ¿sí? Le damos clic aquí en la señal, aceptamos y aceptamos. Y luego de esto se te va a desplegar la siguiente pantallita. En esta pantallita lo único que vamos a hacer es dar clic a donde dice aquí, porque para poder firmar de forma electrónica debemos tener un programa adicional. Y ese programa adicional lo vamos a conseguir o lo vamos a descargar justo a donde dice aquí. Damos clic en aquí y como ven en pantalla, el Equapaz te da la opción de descargarte un programa. Ustedes lo van a descargar y lo van a instalar. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo instalado. Ustedes sí. Aquí está el programita, lo guardamos y lo instalamos, ¿no? Y luego de esto, pues damos clic en aceptar. De esta forma. Y una vez tú das clic en aceptar, el sistema te permite descargarte un documento electrónico. Como ven, que en mi caso, yo lo voy a descargar en el escritorio, ¿no? De esta forma. Y lo guardamos. Una vez tú das clic en guardar, el sistema te confirma que se descargó de forma correcta el documento. Y listo. Aquí en el Equapaz ya no hacemos nada más. Nos vamos al escritorio. En mi caso yo tengo aquí el XML que nos descargamos al final. Si ven que dice tipo de documento XML. Y la aplicación que descargamos e instalamos al final es esta de aquí. La que dice firma
digital, edoc, y por ahí dice aduana. La vamos a abrir. Es la aplicación que descargamos e instalamos al final, ¿no? Abrimos la aplicación que se te despliega de la siguiente manera, ¿sí? Una aplicación súper sencilla de usar, y dentro de esta aplicación nos vamos a dirigir a donde dice cargar, porque debemos cargar este documento electrónico que vamos a firmar. Entonces, ¿qué hicimos? Vamos a ver. Abrimos la aplicación, que es la de acá, ¿cierto? Sí, para que no se olviden. Dentro de la aplicación damos clic en cargar, de esta forma. Y vamos a buscar a donde se haya guardado el XML, que lo tenemos aquí, de esta forma. Damos un clic, damos clic y lo abrimos, ¿no? Bueno, estaba en el escritorio por si acaso, ahí, para que no se olviden, ¿ya? Lo abrimos y automáticamente el XML se te coloca en la parte inferior del programita. Acá abajo, ¿sí ven? Aquí está el XML. En este momento vamos a ingresar el token a la ranura USB de nuestro computador. Aquí regálenme un segundo, voy a ver mi token, ¿ya? Ya, listo, perdón, ya volví. Entonces, en este momento, pues ingresamos el token a la ranura USB del computador. Esperamos un ratito que el computador reconozca el dispositivo y nos vamos a dirigir a donde dice token, ¿no? A ver, déjenme ingresarlo en otro USB porque no le reconoce. Ya, creo que ahí ya le reconoció. Bueno, no importa, ¿no? Vamos a ver si ya le reconoció. Luego de haber insertado el token, lo primero que debemos de hacer aquí, pongamos, ingresamos el token al USB, ¿no? Y vamos a dar clic a donde dice token, justo ahí. Damos clic en token, se te despliega la siguiente información. Y aquí vamos a seleccionar las opciones dependiendo del token que nosotros hayamos aprobado. Por ejemplo, si tenemos un token gestionado en Security Data, perdón, en el Banco Central del Ecuador, vamos a poner por acá, token Banco Central. Si tenemos gestionado un token en el Banco Central del Ecuador, vamos a seleccionar la opción que dice token, ¿sí? Si tenemos gestionado un token en Security Data, vamos a seleccionar la opción que dice EPAS 3003. Vamos aquí. Token Security Data. EPAS 3003. Y vamos a dar clic en confirmar. Así. En mi caso, yo tengo un token gestionado en Security Data. Entonces yo voy a dejar las opciones a donde dice EPAS 3003, ¿no? Y damos clic en confirmar. Y aquí el sistema te va a pedir la contraseña del dispositivo. Aquí otra explicación. El token, no sé si les mencioné el día de ayer, tiene la misma validez legal que una firma en rúbrica. Es lo mismo, solo que de forma electrónica. Por ese motivo, debemos proteger, por decirlo de esta forma, la firma electrónica con una contraseña. ¿Quién te entrega la contraseña? Security Data o el Banco Central, dependiendo de con quién hayas gestionado el dispositivo, ¿no? Entonces yo aquí voy a colocar pues mi contraseña y vamos a dar clic en aceptar de esta forma. Esperamos un ratito y como ven, automáticamente mi nombre se pone en la parte superior porque es mi token. Cuando sea su token, pues aparecerá ahí su información. Puesto el nombre en la parte superior y el XML en la parte inferior, vamos a dar clic en enviar, justo aquí. Y este XML se va a poner de color verde. Justo así como yo lo voy a pintar en este momento. ¿Qué quiere decir que se coloca o se coloque de color verde? Que nuestra solicitud ha finalizado de forma
correcta, pero todavía no estamos aprobados. Recuerda lo que les decía anteriormente, esta solicitud te la va a aprobar un funcionario de la aduana. Entonces, un funcionario de aduana es quien nos va a aprobar esta solicitud, ¿no? Yo voy a dar clic en enviar para que ustedes vean lo que ocurre. Vamos a ver. En mi caso, como ven, se puso de color rojo. ¿Por qué? Porque yo ya estoy registrado, no me puedo registrar dos veces. Si a ustedes, por decirlo así, se les pone de color rojo, es porque tal vez ingresaron alguna información equivocada o tal vez pusieron algún carácter que no es correcto. Tienen que volver a llenar la solicitud nada más y volver a intentar la firma. Y se tiene que poner de color verde, no se olviden, ¿ya? Luego de esto, pues esperamos a que la aduana nos apruebe, que más o menos se demorarán unas 24 horas en aprobarte, no se demoran mucho. Pero aquí en el Ecuapaz podemos monitorear nuestra aprobación. ¿Cómo lo monitoreamos? Regresamos al sistema Ecuapaz, nos vamos a la partecita de acá, al logo del sistema, justo aquí, le damos un clic al logo del Ecuapaz y vamos a retornar así a la pantalla principal. Y en la pantalla principal nos vamos a dirigir a la partecita de acá que dice resultado de registro. El resultado de registro, vamos a revisar si estamos aprobados o rechazados. En este punto, yo recuerdo que la clase de ayer, pues una compañera o compañero, no recuerdo muy bien, me pidió que revise si es que su usuario estaba activo. Si gusta, me puede poner su RUC en el chat para yo poderlo revisar aquí. Aquí lo podemos revisar, ¿ya? Si usted gusta. Mientras tanto, voy a colocar aquí el RUC de un amigo mío que recién se registró para que ustedes puedan ver cómo sale la información. Ponemos RUC, ponemos cédula de la persona que se haya registrado y damos clic en consultar. Esperamos un ratito y aquí te va a salir estado del trámite aprobado, ¿sí ven? Importador, exportador, habilitado. Cuando ya te sale aprobado y habilitado, quiere decir que ya está activo tu usuario y puedes ingresar al sistema Ecuapaz de forma normal, ¿sí? Voy a revisar la información del compañerito antes de poder continuar. Ah, sí, está aprobado. Ahí está. Sí, le aprobaron anteayer. Fecha de aprobación 13 de diciembre del 2021. Sí, está aprobado. Listo. Dicho esto, ya podemos ingresar al Ecuapaz de forma normal. Entonces, yo voy a ingresar a mi sistema Ecuapaz para poder continuar con la explicación del día de hoy. Hasta ingresar. Si es que tienen alguna consulta, pues me lo hacen saber. Listo. Tomaré su silencio como un no. Bueno, estoy en mi Ecuapaz. Partiendo de este punto, ¿no? Se estarán preguntando ustedes, profe, ¿y cuál es la razón del registro? ¿O por qué nos registramos? ¿Qué hacemos con el registro? ¿Sí? ¿Cómo funciona? Ahorita les explico, ¿ya? A ver, ¿en el SRI debe estar al día para poder registrarse en Ecuapaz? No, sí se puede registrar. Para poder comenzar a importar, sí tiene que estar al día en sus obligaciones. Si usted no está al día en sus obligaciones de impuestos con el servicio de rentas internas, no puede hacer declaraciones de importación, le va a salir un error. Entonces, siempre es importante que usted esté al día con todos los procesos del Estado, ¿sí? A ver, volviendo al tema, ¿no? El sistema Ecuapaz es un sistema que utiliza la aduana absolutamente para todo. Para todo se utiliza el Ecuapaz. Entonces, todos los gestores de comercio exterior deben de tener un acceso al sistema Ecuapaz. Líneas navieras, barcos, buques, aerolíneas, aviones, ¿no? Agentes courier, lo que veíamos el día de ayer, los courier, ellos tienen un acceso al Ecuapaz para poder hacer los procesos con aduana, las nacionalizaciones y demás, ¿no? Ustedes como importadores y exportadores y también agentes de aduana.
Profe, ¿por qué usted tiene un acceso como agente de aduana? ¿Quién es usted? Ya les voy a contar un ratito, tranquilos. ¿Cuál es el objetivo de yo registrarme como importador acá? Recordando un poquito lo que veíamos el día de ayer. Cuando nosotros estamos en el esquema 1, por decirlo de esta forma, el proveedor que a mí me ayuda en los procesos de nacionalización es un agente courier, ¿no es cierto? El courier es quien me ayuda a hacer todos los procesos de nacionalización de mi mercadería. Entonces, acá el courier hace todo. Cuando ya pasamos a importación al consumo, al esquema, al esquema número 2, la cosa cambia. En el esquema 2, el courier ya no me sirve. El courier ya no me puede ayudar. En el esquema 2, quien me va a ayudar a mis procesos de nacionalización es un agente de aduana. El objetivo de registrarme aquí es vincular a un agente de aduana para que se encargue del proceso de nacionalización o desaduanización. ¿Sí? Ese es el objetivo más importante del registro, que le den esa vinculación al agente de aduana que ustedes elijan, que vamos a ver dónde los podemos encontrar, ¿no? Vinculado al agente de aduana en el sistema Ecuapaz, porque si no tienen Ecuapaz no se puede vincular, ¿no es cierto? Vinculado al agente de aduana, el agente de aduana inicia el proceso de nacionalización, ¿no? Si el agente de aduana no está vinculado, el agente de aduana no puede hacer absolutamente nada. De ahí el sistema Ecuapaz también sirve para buscar cierta información que si gustan les enseño despuesito y para hacer permisos de importación, ¿no? Veamos a ver cómo funciona, ¿sí? Partiendo de este punto. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y por qué yo necesito de un agente de aduana? Vamos a conversar un poquito del agente de aduana, ¿ya? Al registrarnos todos salimos como agentes de aduana, no. Yo porque tengo ese acceso especial, por decirlo así. Ustedes van a salir como importadores, exportadores. ¿Recuerdan lo que colocábamos anteriormente en el registro? Ahí seleccionábamos IMP exportador. Así les va a aparecer a ustedes. A mí me sale como agente de aduana porque yo tengo otro tipo de acceso, ¿sí? Es muy diferente, ¿ya? Entonces, el agente de aduana es una persona natural o jurídica que está legalmente autorizada por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para realizar gestiones de nacionalización y servicios en el tema comercio exterior. La agente de aduana también te puede asesorar en un proceso de nacionalización. Ellos únicamente se encargan del proceso aquí en Ecuador. Nada más. Lo que ocurra fuera del Ecuador es de ustedes. El agente de aduana, por si acaso vayan a pensar diferente, el agente de aduana no les busca proveedores, el agente de aduana no les coordina embarques, ¿sí? El agente de aduana no hace eso, el agente de aduana tampoco es una aerolínea, el agente de aduana lo único que hace es encargarse del proceso aquí en Ecuador, la nacionalización nada más. Yo solito no puedo. Creo que ayer alguien me preguntó, profe, yo con mi registro en el Ecuapaz puedo nacionalizar la carga, no puede. ¿Sí? El agente de aduana no puede ser importador y el importador no puede ser agente de aduana. El agente courier no puede ser agente de aduana y el agente de aduana no puede ser agente courier. Así también aerolíneas, líneas navieras, consolidadoras de carga que ya vamos a conocer. Cada gestor de comercio exterior tiene su actividad económica, tiene su RUC. Una misma empresa no puede hacer todo. Entonces, si el agente de aduana algún día quiere importar, tendrá que abrir otra empresa o tendrá que dar la potestad a otra persona para que pueda importar. Pero con el mismo RUC de agente de aduana no puedes. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a necesitar de un tercero que me ayude con el proceso. ¿Sí? Los agentes de aduana, pues en su mayoría, casi todos, están presentes en los distritos principales.
Distritos como por ejemplo Tulcán, Guayaquil y Quito. Son distritos principales. Acá vamos a tener presencia de la mayoría de los agentes de aduana que ya vamos a conocer, ¿no? Si tal vez por ahí alguien más me quiere preguntar, profe, ¿y quién elige al agente de aduana? Ustedes. Hay un listado que ya vamos a conocer donde podemos encontrar y podemos ver la información de todos los agentes de aduana que existen a nivel nacional, ¿sí? De ahí hay otros agentes de aduana que son un poquito más grandes, tienen un poco más de presencia en el mercado y ellos tienen presencia en otros distritos que son menos comunes, ¿ya? Es por el tipo de clientes que ellos manejan, ¿sí? Siempre vamos a necesitar de un agente de aduana. No quiere decir que corporación favorita, por ejemplo, lo hacen solos, no. Hasta la empresa más grande del Ecuador tiene su agente de aduana. Así funciona. ¿Cuánto cuesta? No es gratis, ¿no? Ellos dan un servicio. ¿Cuánto cobran los agentes de aduana? Por acá abajito tenemos el valor que ellos nos van a cobrar. Si vamos a hacer un proceso de importación por barco, el agente de aduana te va a facturar el 60% de un salario básico unificado, más IVA. Hablando en nuestros tiempos actuales, 240 más IVA. El próximo año, pues como nuestro querido presidente va a subir el sueldo básico, ya creo que ya lo hizo, el salario básico sube. Y como el salario básico sube, el agente de aduana me cobra más. El otro año, ¿cuánto será? 255 más IVA para envíos marítimos. Si vamos a traer una importación por carretera o por avión, acá abajo tenemos, el agente de aduana te va a facturar el 50% de un salario básico unificado, más IVA. Hablando en nuestros tiempos actuales, $200 más IVA. El próximo año, como va a subir el sueldo básico, pues serían $212 más IVA, ¿sí? Para ser exactos, por lo que traigamos. Podemos traer una cajita por barco, ¿sí? Porque por ahí me dijeron que salía barato. El agente de aduana te cobra lo mismo. El agente de aduana no te puede cobrar menos, ¿sí? Puedes traer un contenedor completo, 10 contenedores. El valor es el mismo. Por ningún concepto, como les iba diciendo, el agente de aduana te puede cobrar menos, porque esto está regulado, pero sí te puede cobrar más. Hay agentes de aduana que por su trayectoria en el mercado, porque son grandes, conocidos, y algunas cosas más, cobran un poquito más del valor que está establecido. ¿Que cuánto es un poquito más? Más o menos unos 20 o 30 dólares más del valor que está establecido, que es lo que estábamos conversando. ¿Dónde los encontramos? Vamos a revisar. ¿Cuál es el RUC de agente de aduana? Puede ser el RUC de persona natural, ¿sí? Puede ser mi cédula con 001, pero esa persona está autorizada por aduana para poder trabajar y ejercer como agente de aduana. Mientras tanto, es un RUC normal, ¿sí? Hay que pasar un proceso de autorización por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, ¿no? ¿Ese valor es ya establecido o nos vamos a encontrar con agentes que nos cobren más? Ya explicamos que sí, ¿no? ¿Dónde los encontramos? Vamos a ver. De igual manera, pues esta información de aquí la vamos a encontrar en la página del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Ingresamos a la página de aduana, nos vamos a la partecita de acá que dice Servicios para OCE. ¿Qué es un OCE? Para los que no sepan, es la abreviatura de Operador de Comercio Exterior. Ingresamos acá y nos vamos a Agentes de Aduana, justo aquí, y nos vamos a Listado de Agentes de Aduana autorizados. Y aquí nos sale el listadito. Que este listadito de aquí, pues yo me lo voy a descargar para cruzarles luego como material extra de la capacitación de esta semana, ¿no? Y aquí los podemos encontrar. A todos los agentes de aduana que están legalmente autorizados. ¿Cómo ven? Entre señores, señoritas y señoras, agentes de aduana. Todos ellos están legalmente autorizados, ¿no?
Entonces, como ven, hay personas, como estos señores de aquí, que son personas naturales, ¿sí? Es su RUC como persona natural, pero hay otros agentes de aduana que tienen una empresa, como estas personas de aquí, ¿sí? Tienen una empresa, entonces ya tienen una cédula por acá y un RUC de persona jurídica, que es diferente, ¿no? Y así vamos a encontrar a todos los agentes de aduana. Actualmente, ¿cuántos agentes de aduana están legalmente autorizados? Actualmente tenemos autorizados a 268 agentes de aduana que están legalmente autorizados. Un poquito difícil tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo funciona? Vamos a ver. ¿Cuál es usted, profe? ¿Cómo se puede contratar el servicio de agente de aduana? Hay que llamar a la aduana. Ya, vamos a ver, tranquilidad. ¿Sí? A ver, la verdad, sinceramente, todas las personas que estamos viendo en el listado hacen exactamente lo mismo. Todas dan el mismo servicio. Te ayudan con la nacionalización, te sacan la mercadería de la aduana y luego de eso, pues tú te llevas tu producto. Ese es el servicio que hacen ellos. La diferencia de un agente de aduana y otro es el conocimiento. Uno, dos, los años en el mercado. Y tres, el respaldo empresarial. No es lo mismo trabajar con una persona natural que trabajar con una persona jurídica. Una persona jurídica pues tiene una empresa. Profe, disculpe que le interrumpa este momento tan crucial de la clase, pero es una pregunta que es debido a muerte. ¿Ellos me pueden Dígame. ayudar a desaduanizar en el caso de que yo traiga, por ejemplo, artículos, sea yo pirata, bueno, llamémoslo así, de contrabando piratas? ¿Ellos me pueden No, hacer eso? No. ellos no hacen contrabando. Ellos hacen el proceso legal, por si acaso. No, ellos no hacen eso. Y no pueden, o sea, algo en ayudar en eso. No. Ellos, como están regulados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el rato de que la aduana agarra a un agente de aduana haciendo algún acto ilícito, les cancelan la credencial y ellos se pueden ir presos, porque tienen un permiso especial para poder ejercer su trabajo. El agente de aduana tiene un acceso especial al Ecuapar. El agente de aduana puede modificar impuestos, puede hacerte pagar menos impuestos. O sea, ellos tienen un acceso súper ilimitado al sistema. Pero así como tienen un acceso ilimitado, la aduana les controla. ¿Sí? Es como la Contraloría, más o menos. Entonces, a veces la aduana va donde la gente de aduana hace una auditoría y revisa, pues, si todo su trabajo, todo lo que él está haciendo está correcto. Y si por ahí llegan a encontrar algo ilegal, se le cancela la credencial y se ejecuta la garantía. Para que ellos puedan trabajar, tienen que presentar a la aduana una garantía. Entonces, más o menos así funciona. Espero haber respondido a su pregunta. Volviendo al tema, como les iba diciendo, no es lo mismo trabajar con una persona natural que trabajar con una persona jurídica. No les digo que les va a ir mal. Si yo he tenido experiencias con agentes de aduana que son personas naturales y hacen un excelente trabajo. ¿Sí? Así como también he tenido experiencias con agentes de aduana que son empresas y por ahí te hacen la chapulinada del siglo. Suele pasar, ¿no? ¿Sí? Pero eso no lo podemos saber. Eso lo vamos a saber ya cuando estemos en el proceso. Entonces, con quien ustedes elijan, pueden trabajar sin ningún problema. Todos ellos están legalmente autorizados, pero la diferencia va por ahí, ¿no? Los años en el mercado, experiencias y el tipo de empresa con la que van a trabajar, ¿sí? Partiendo de este punto, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador creó un ranking aduana. Entonces, existen agentes de aduana que son muy grandes, que están en primer lugar por su calidad de servicio, por la cantidad de trámites que gestionan y porque hacen procesos legales, lícitos y no tienen ningún problema con la aduana. Entonces, partiendo de esta explicación, yo les voy a nombrar a los 3 agentes de aduana que son más grandes a nivel nacional. Vamos a ver cómo funciona. ¿Cuál de ellos es más económico? Perdón por la pregunta. Todos, en teoría, te tienen que cobrar lo que dice aquí. Ninguno va a ser más económico de esto. Ninguno. Hay otros que te cobran un poquito más. Pero a veces ese centavito adicional, que bueno, aquí no son centavitos, son dólares, vale la pena porque tú tienes una seguridad si trabajas con un agente de aduana grande, ¿no? En caso de elegir a uno y decida que no está disponible, se puede cambiar. Usted puede cambiar y tener la cantidad de agentes de aduana que usted quiera.
Yo he conocido empresas multinacionales que trabajan con 3 o con 4 agentes de aduana al mismo tiempo. Usted puede elegir, puede cambiar y puede hacer lo que usted quiera. Si a alguno de ellos le quedó mal y ya no le gusta cómo trabaja, pues se cambia y se acabó. Partiendo de ese punto, el señor Pablo Torres, que es el que lo ven aquí, gerente general de Torres y Torres, agentes de aduana, actualmente es el agente de aduana más grande a nivel nacional. Él está en primer lugar de toditos lo que vemos aquí. ¿Por qué está en primer lugar? Primero, tiene muchísimos años en el mercado. La agente de aduana va, yo creo que 50 años en el mercado, más o menos, si no me equivoco, si no es más, ¿no? Y aparte de eso, tiene toda una estructura empresarial enfocada al tema comercio exterior. Entonces, Torres y Torres es un grupo empresarial y entre esas empresas que forman parte de un grupo está este agente de aduana. ¿Dónde los encontramos? Tú puedes coger aquí el nombre del agente de aduana, de esta forma, te vas a Google y aquí los vas a encontrar. O sea, puedes buscarlo simplemente como Torres y Torres. Creo que se me copió todito. Ya, Torres y Torres. Y aquí vas a entrar a la página web de ellos. Todos los agentes de aduana tienen una publicidad o una página web en algún lugar del internet, porque a la final tienen que llegar a ustedes que van a ser sus futuros clientes, ¿no es cierto? Entonces, esta es la página web de el grupo Torres y Torres. Es un grupo empresarial, tienen varias empresas, por eso dicen nuestras empresas. Hay una empresa que es Carga Internacional, empresa que es agente de aduana, que es el señor Torres, transporte de carga, Estiva y una empresa de seguridad, ¿no? Los reconocimientos que tienen ellos y las oficinas, ¿no? Tú en la página web de ellos puedes encontrar sus contactos. Si tú te vas a la parte superior donde dice contactos, aquí vas a encontrar los números de teléfono de cada una de las personas que trabajan con este agente de aduana. Inclusive, aquí está el señor Torres y aquí está su número de teléfono. Facilita, encontramos el contacto, ¿no? Y podemos comenzar los procesos de nacionalización con este agente de aduana si así ustedes lo desean, ¿no? Este agente de aduana te da visualmente los clientes que manejan. Si tú te vas a la parte superior donde dice clientes, tú aquí vas a saber cuáles son las empresas que maneja este agente de aduana. Entre empresas muy famosas, ¿no? Por aquí está Pepsi, ¿sí? Confiteca, por ejemplo, Corporación Favorita, Claro, Huawei, Holcim, Pintuco y entre otras empresas más. Todas estas empresas maneja Torres y Torres. Estas empresas no te traen una importación al año, te traen 20, 30, 100 importaciones cada mes. Todas. Y todas ellas son manejadas por el señor Torres y su empresa. Así los podemos encontrar, ¿no? Agente de aduana más grande a nivel nacional. Primer lugar. ¿Quién está en segundo lugar? Vamos a ver. En segundo lugar vamos a encontrar al señor de aquí. El señor Francisco Mosquera, gerente general de FMA, Francisco Mosquera Ulesia Compañía Limitada, actualmente es el segundo agente de aduana más grande a nivel nacional. Por las mismas razones que el señor Torres. Tiene una estructura empresarial muy grande y aparte de eso va muchísimos años en el mercado. Por eso es un agente de aduana muy grande. Por esos motivos, ¿no? De igual manera, nosotros podemos coger el nombre de este agente de aduana, nos vamos a Google y podemos encontrar la página web de esta empresa. ¿Sí? Como pueden ver en pantalla. Ahí está el señor Mosquera y su grupo, o la persona, perdón, con las que trabajan, ¿no? Más o menos así trabaja o es la estructura empresarial de este agente de aduana, ¿no? Son sus hijas, por si acaso. Entonces, así son sus oficinas y las empresas que ellos manejan, ¿no? Si vamos a la parte superior, de igual manera nos vamos a contactos y aquí tú puedes encontrar los números de teléfono de ellos y puedes dejar un mensaje o enviar un correo electrónico como tú quieras para comenzar a trabajar con ellos, ¿no? Segundo agente de aduana más grande a nivel nacional. Y en tercer lugar, vamos a encontrar al señor de aquí. El señor Roberto Calderón, gerente general de Rocalvi, actualmente es el tercer agente de aduana más grande a nivel nacional. De igual manera como los otros que habíamos anteriormente. Tiene toda una estructura empresarial, maneja varias empresas muy importantes del Ecuador
y adicional a ello, pues genera muchísimos trámites de importación cada mes, ¿no? Por ese motivo está en tercer lugar. Y si seguimos revisando, vamos a llegar al puesto 268, en orden, ¿sí? Profe, ¿y dónde está usted? Hágase famoso. Yo no soy agente de aduana, lastimosamente, me gustaría mucho serlo, pero si se preguntan por qué tengo un acceso como agente de aduana, yo trabajo o soy funcionario para un agente de aduana muy grande a nivel nacional, que por ética profesional no les puedo decir quién es, pero está entre los tres que les acabé de mencionar. ¿Sí? Yo con este agente de aduana pues voy trabajando alrededor de 10 años y por eso sé todo lo que sé. Y tengo un cargo medio alto ahí, ¿no? Soy coordinador de procesos aduaneros. Entonces, así los podemos encontrar. Hasta aquí. Aparte de las dos preguntas que tengo, si tienen más preguntas, pues me lo hacen saber, ¿no? A ver, voy a leer una preguntita que tengo por acá. Buenas noches, por favor. Así como nos ayuda con un listado de agentes de aduana, ¿me puede ayudar con algún listado de proveedores? Eso no existe. Nadie le va a ayudar con un listado de proveedores, mi estimada Lisette. Eso se lo consigue investigando. Sí. Ya vamos a ver despuesito cómo. Esto de aquí lo podemos conseguir porque es algo nacional. Proveedores es algo a nivel mundial. Entonces, es muy difícil conseguir eso, la verdad. Hay empresas que te venden bases de datos, pero es carísimo. Ajá, eso no lo podemos encontrar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más tal vez antes de irnos a otro tema? Los agentes de aduana solo son para sacar la mercadería en Ecuador. Correcto. Ellos solo te ayudan con el proceso de nacionalización, nada más. En ProEcuador, a las oficinas de comercio exterior no tenían listados de proveedores chinos, pregunto yo. No sabría decirle. Yo no trabajo con ProEcuador. A ver, ¿qué me dicen por acá? ¿Un agente de aduana no tiene información de proveedores? No. Como les decía anteriormente, los agentes de aduana no te ayudan o no te buscan proveedores. Ellos se encargan únicamente de la nacionalización. Pare de contar. Y adicional a eso, pues el agente de aduana no te puede decir cuál es el proveedor de otro cliente de ellos, porque no es ético. Es como si ustedes vinieran a trabajar conmigo y me dijeran, ya, yo le compré esta empresa, me costó tanto encontrar este proveedor, y yo cojo y le doy a otra persona. Eso no pasa. Y ellos tienen políticas de privacidad, perdón, que te hacen firmar a cada importador cuando se va a manejar algún proceso de importación. Y ellos no cruzan esa información a nadie. Algo así, ¿no? Que claro que hay agentes de aduana que sí lo hacen, ¿no? Pero eso ya tocaría indagar y buscar. Pero la mayoría, acorde a mi experiencia, no lo hace. Hay otra forma de buscar proveedores, pero eso ya vamos a ver más adelante. Listo. Bueno, creo que ya estamos. Vamos avanzando un poquito más, ¿ya? Algún requisito ahí, tal vez algún requisito ahí. ¿Qué requisito? No entendí. Bueno, hasta que se complete la pregunta. ¿Cómo lo hacen? Se preguntarán ustedes. Profe, ¿el agente de aduana abre la carga? ¿O el agente de aduana ve la mercadería? Porque, ¿cómo hacen el proceso de nacionalización? El proceso de nacionalización es un ingreso o es un formulario, para que me entiendan mejor, que se lo llena en el sistema Ecuapaz. A este formulario, en el lenguaje de agentes de aduana, se le llama declaración aduanera. Entonces, el agente de aduana hace una declaración aduanera de la mercadería que ustedes van a importar. Entonces, para que el agente de aduana elabore la declaración aduanera, yo tengo que decirle que estoy importando a través de documentos. Yo le entrego al agente de aduana documentos para que el agente de aduana pueda elaborar la declaración aduanera. Y partiendo de esta declaración aduanera, vamos a empezar las gestiones con el ente regulador, que ese es el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Vamos a ver cómo funciona. Para poder legalizar o nacionalizar. Eso vamos a ver justo ahorita, cómo lo hace la gente de aduana, ¿ya? Las empresas Brun Ecuador, Delpac es una naviera, Brun es una naviera también,
¿Qué figura juegan en el proceso de importación? Son navieras, son buques, son representantes de navieras aquí en el Ecuador, como Hapag-Lloyd, como Hamburg Süd, entre otros. Son empresas logísticas. Ajá, por ahí. A ver, ¿qué documentos les entrego yo al agente de aduana? Antes de eso, el agente de aduana no ve la mercadería. El agente de aduana le cree al importador, por decirlo así. Si yo le digo al agente de aduana que estoy importando papas y en la factura dice papas, el agente de aduana declara papas. Así, ¿sí? Si yo le digo al agente de aduana que mi mercadería me costó $20,000, el agente de aduana declara $20,000. Si yo le digo al agente de aduana que costó $1, el agente de aduana declara $1. ¿Quién se encarga de revisar que yo esté diciendo la verdad? La aduana. Entonces, para los que me quieran preguntar, profe, ¿y podemos mentir? No. ¿Por qué? Primero, no es ético. Segundo, si es que la aduana te revisa, porque no es que la aduana no te va a revisar, la aduana en algunos casos sí te revisa, y se da cuenta que tú estás haciendo algo que no debes hacer, la aduana te puede multar. La aduana te multa, te sanciona y te puede quitar la mercadería. Así te pongas bravo, así llores, así digas no lo vuelvo a hacer, la aduana te quita la mercadería. Y aparte que te quita, te multa. Y aparte que te multa, dependiendo de la infracción aduanera, te puedes ir preso. ¿Ha pasado? Claro que sí. Entonces hay que tener cuidado. Es preferible decir la verdad, que la aduana me revise, que vea que yo estoy trayendo las cosas de forma legal y la mercadería salga legalmente de la jurisdicción aduanera. Partiendo de este punto, el agente de aduana, como les decía, no ve la mercadería, ¿sí? Los únicos que tienen potestad, llamémoslo de esta forma, sobre la mercadería son 3 personas o 3 gestores. Uno de ellos es el proveedor. El proveedor, fabricante, distribuidor, vendedor de la mercadería tiene potestad sobre lo que está enviando. Entonces el proveedor sabe lo que está enviando porque él empaca, él envía, ¿no? Entonces el proveedor sabe lo que se va a enviar, el proveedor sabe que te está mandando ese producto. Entonces el proveedor tiene potestad sobre la mercadería. ¿Sí? De ahí viene un agente de carga, ¿no? ¿Sí? El agente de carga es quien se dedica a transportar, el agente de carga tampoco abre la mercadería, ¿sí? Luego de esto, quien tiene potestad sobre la mercadería también es la aduana, ¿sí? La aduana, como es una entidad gubernamental de control, la aduana tiene potestad sobre la mercadería, tanto aduana de salida como aduana de ingreso, ¿sí? Si la aduana te quiere revisar, la aduana te revisa. Si la aduana te quiere abrir las cajas, la aduana te abre las cajas. Así te pongas bravo, así digas que no, la aduana te revisa. La aduana tiene potestad sobre la mercadería. Si ellos te quieren revisar, te abren las cajas. Cuenta, se revisa, se ve lo que se está importando y si todo está correcto, se da salida de la carga, ¿no? Y por último, quien también tiene potestad sobre la mercadería, pues obviamente es el importador. El importador, como es el comprador, el dueño final del producto, también tiene potestad sobre la mercadería. Si el importador en cualquier proceso de la cadena logística quiere revisar lo que se está trayendo, el importador lo puede hacer. ¿El importador puede solicitar al agente de aduana una revisión? Claro que sí. El importador. Yo, agente de aduana, si quiero abrir la caja y no tengo autorización del importador, no puedo. Así yo quiera. Entonces, el importador es quien autoriza cualquier revisión o cualquier gestión sobre la mercadería. Los demás son proveedores, son gestores, ¿no? Por eso, siempre la multa, cuando hay alguna infracción aduanera, le cae al importador. Siempre, ¿sí? Porque el importador es quien tiene potestad sobre la mercadería, ¿sí? Dicho esto, ¿cuáles son los documentos que nosotros necesitamos entregarle al agente de aduana para hacer la gestión o la desaduanización? Primerito, documento muy importante, infaltable para el proceso, la factura comercial. La factura comercial es el documento que te entrega el proveedor que justifica lo que tú estás comprando. Así de simple, ¿no? La factura de compra. ¿Quién te entrega? Pues obviamente, el proveedor, ¿sí? Datos principales y primordiales de la factura comercial. ¿Quién está vendiendo? ¿Quién está comprando? ¿Qué estamos comprando? ¿Cuánto estamos comprando? El total de la compra
¿sí? Y muy importante, ¿cómo estamos negociando esa compra? El término de negociación o Incoterm. Eso también está en la factura. ¿Qué es el Incoterm, profe? Ya vamos a revisar qué es. Tranquilidad. Con este documento, que es el más importante de todo el proceso, se elabora la declaración aduanera, ¿sí? El agente aduana recibe esto, revisa que más o menos sea coherente la factura y se hace el ingreso de datos, ¿no? Segundo documento también muy importante para el proceso de desaduanización, el documento de transporte. Documento de transporte, también llamado guía aérea para envíos aéreos, Bill of Lading o BL para envíos marítimos y carta de porte internacional o CPI para envíos terrestres. Es el documento de transporte, ¿no? ¿Quién te entrega el documento de transporte? El transportista, quien esté moviendo la carga o quien esté haciendo el movimiento internacional. Es como la guía de remisión, para los que sepan un poquito más del tema. Una guía de remisión es una guía de transporte, ¿no? Con esa guía se mueve la mercadería o la carga de una provincia a otra o por carretera, ¿sí? Similar es el documento de transporte, solo que a nivel internacional. Datos principales de este documento de transporte: quién está enviando, quién está comprando o el importador, a qué distrito va a llegar, a Quito, a Guayaquil. ¿Quién escoge el distrito? Por supuesto ustedes, ¿no? Yo sé si me va a llegar a Quito, yo sé si me va a llegar a Guayaquil, yo sé si me va a llegar a tal distrito, ¿no? ¿Cuánto estamos transportando? La cantidad de cajas, cuánto pesa todo lo que estamos transportando, las dimensiones de todo lo que estamos transportando y, muy importante, pues, ¿quién está transportando? El transportista, ¿sí? Con estos dos documentos, yo puedo iniciar el proceso de nacionalización con estos dos. Hay más documentos que forman parte del proceso, pero ya depende del producto. ¿Recuerdan lo que conversábamos un poquito el día de ayer? En algunos casos, muy probablemente, tal vez la aduana te pida un registro sanitario, ¿sí? Un permiso del ARCSA para poder nacionalizar y distribuir la mercadería, ¿sí? Pero es algo adicional que ya depende del producto. O tal vez por ahí el proveedor te mandó una lista de empaque, ¿sí? Un packing list, un listado de todo lo que te está mandando en cada caja, ¿sí? Perfecto, si tú lo quieres incluir, lo incluyes, no es obligatorio. O por ahí tal vez estemos comprando algún país donde tenemos nosotros un acuerdo comercial y estás adjuntando un documento que respalde eso. Perfecto, lo puedes hacer. Entonces, hay más documentos que forman parte del proceso, pero ya va a depender de cómo lo estemos comprando, qué producto estemos comprando y también lo que la aduana me pida. Hay veces que la aduana te pide alguna justificación y tú ingresas esa justificación al proceso mediante un documento, pero ya son documentos adicionales. Con estos dos, en un producto normal, podemos iniciar la nacionalización. ¿Quién te entrega el documento de transporte? Vamos a conversar un poquito de procesos logísticos, pero antes de eso creo que tengo una pregunta acá. Buenas noches, profe, disculpe, ¿cuánto un agente aduana me cotiza el flete? Por ejemplo, de China a Ecuador, ¿cómo sé que no me está cobrando más de lo que me va a cobrar la naviera? Usted jamás va a poder contratar los servicios de una naviera, jamás. Sí, siempre va a haber un intermediario. El agente de aduana tal vez le esté dando la cotización, pero a través de otra empresa logística. Entonces, el agente de aduana por ahí tiene un margen de ganancia. Ya dependerá de ustedes si quiere trabajar con él o quiere cambiar de proveedor. Lo que yo sí les recomiendo es por lo menos tener 3 cotizaciones de 3 proveedores diferentes logísticos. Y dependiendo de eso, pues se toma la decisión y se coge la cotización más económica. Es lo que yo suelo hacer. Entonces, tú solicitas una cotización a varios proveedores y la que te dé la mejor oferta, pues tú la escoges. Ajá, más o menos así funciona el tema. Listo. A ver. Muchas gracias, con mucho gusto. Procesos logísticos. Acá la cosa cambia un poquito. Si recordamos lo que veíamos el día de ayer, el agente courier es quien se encargaba de todo el proceso, ¿sí? Y vimos un ejemplo de una compra ficticia, ¿no? En un proceso pequeño, las cosas funcionan de esa forma, ¿sí? Una compra pequeñita, tú compras a través de un courier, llega la mercadería pues a la bodega del courier que se elija y a partir de ahí pues se hace la logística con un agente courier. Cuando ya pasamos a importación para el consumo, la cosa cambia. Ya no es lo mismo. Acá nosotros tenemos
coordinaciones diferentes, por decirlo así, dependiendo de lo que nosotros como importadores elijamos. Vamos a poner un ejemplo súper gráfico para que se pueda entender, ¿ya? ¿Cómo puedo negociar el pago con el fabricante? Dice, con el fabricante, porcentaje de mercadería una vez que llega. Jamás el proveedor te va a enviar a Ecuador y después le vas a pagar. Eso sí no va a pasar jamás. Siempre se tiene que pagar el 100% del producto para que el chino te despache. Sí, jamás el chino te va a decir, sí, págame un porcentaje cuando llegue la mercadería al Ecuador. Jamás. Ningún proveedor les va a aceptar esa forma de pago, a menos que le estén comprando más de 5 años o más de un año al mismo proveedor, el mismo producto y en cantidades grandes. Probablemente ahí sí podemos pedir un crédito, pero en su mayoría no. Ustedes tienen que pagar el 100% de la mercadería para que sea despachada, si no, el chino no les despacha. También al listado de empresas que transportan, nosotros debemos buscar, ya vamos a ver el listado. Eso sí vamos a revisar, tranquilidad. A ver, como les decía anteriormente, poniendo o hablando en ejemplos para que me puedan entender. En el mercado internacional, cuando ustedes van a hacer una compra fuera del Ecuador, van a encontrar varios tipos de proveedores. En su mayoría, el señor proveedor siempre va a darles a ustedes las facilidades para que le puedan comprar. Ningún proveedor te va a poner trabas en la compra, porque lo que le interesa al proveedor es que le compre. ¿Sí? Ese es el negocio, ¿no? Si no le compras o el proveedor no te quiere vender, pues ya es otra cosa. Pero la mayoría de proveedores siempre te van a dar las facilidades para que tú le compres, ¿sí? Pero, aquí viene el pero. Nosotros vivimos en Ecuador. Desventaja de vivir en Ecuador. Tenemos una de las aduanas más difíciles a nivel mundial. Entonces, en nuestro caso, como ecuatorianos, sí vamos a encontrar a proveedores que probablemente nos digan que no nos pueden ayudar con un flete internacional porque vivimos en Ecuador. Suele pasar, ¿no? Y después, cuando ya estén buscando proveedores, se van a dar cuenta. Partiendo de este punto, nosotros en una búsqueda internacional vamos a encontrar dos tipos de proveedores. Vamos a encontrar proveedores que te den esa facilidad en la compra. Y hablando de facilidad en la compra, hay proveedores que te ofertan el pago del flete internacional. ¿Sí? El proveedor te dice a ti, si tú quieres, yo te pago el flete, yo te consigo la logística y hago que la mercadería te llegue a Guayaquil. O hago que la mercadería te llegue a Quito. Y tú a partir del aeropuerto o a partir del puerto te encargas del proceso aduanero con tu agente de aduana. ¿Sí? Suele pasar, ¿no? El proveedor te oferta, por decirlo así, esa facilidad. Tú obviamente le pagas el flete al proveedor, ¿no? Y el proveedor te envía la mercadería con el agente de carga que él elija. Si es que nosotros elegimos esta forma de negociación, porque al final es una negociación con el proveedor, ese producto puede viajar directamente con una aerolínea o con una línea naviera. Para el compañero que me pone ahí la naviera, siempre y cuando el proveedor te pague el flete, probablemente el producto puede viajar con una aerolínea, con una línea naviera, directo, que obviamente te sale un poco más barato, ¿no? Pero hay otros costos adicionales que se tienen que reconocer dependiendo de la forma de negociación, que vamos a ver cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, funciona similar cuando nosotros mandamos una encomienda. No sé si han tenido la oportunidad de mandar encomiendas a nivel interprovincial, ¿no? O sea, quien tiene el producto es quien va a la cooperativa de transporte o a la agencia de envíos y deja la mercadería ahí, ¿no es cierto? Para que pueda viajar. Eso pasa, ¿no? La persona que necesita o el comprador no va a la cooperativa y le dice a los señores, no sé, por ejemplo, señores Panamericana, por favor ayúdenme trayendo un paquetito de Guayaquil. No, eso no pasa, ¿no es cierto? Entonces, quien tiene el producto es quien lo deja y lo envía. Igualito funciona a nivel internacional, ¿sí? Para que pueda viajar directamente con un transporte, aerolínea o línea naviera. Pero así como podemos encontrar proveedores que nos oferten estas facilidades, es muy probable también que encontremos proveedores que no nos oferten esta facilidad. Hay proveedores que no negocian de esta forma. Hay proveedores que son cerrados, ¿sí? Y te dicen, ¿sabes qué? Si tú quieres comprarme a mí, pues yo he escuchado que el Ecuador es muy complicado. A veces el proveedor te lo dice así. El Ecuador es muy complicado, yo no te puedo enviar al Ecuador. Si tú quieres, contrata tú el flete y ven y retira la mercadería de aquí desde mi fábrica. Yo no te la voy a mover a ningún lado. Suele pasar. ¿Y ahora qué hago? A la final ese proveedor tiene el producto que yo necesito. Nosotros, en este caso, si el proveedor no mueve la mercadería a ningún lado, yo no puedo contratar por ningún concepto los servicios de una aerolínea ni de una línea naviera. No se puede. ¿Sí? Aquí es donde ingresan los
consolidadores de carga. ¿Qué es un consolidador de carga? Un consolidador de carga es una empresa logística que figura como intermediaria entre el proveedor, donde se tenga que retirar la mercadería, y el medio de transporte, aerolínea o línea naviera, dependiendo de la modalidad de transporte que hayamos elegido. Entonces, el consolidador de carga es quien va a retirar la mercadería de la bodega del proveedor, hacer todo el movimiento interno en el país vendedor y embarcarlo en una aerolínea o en una línea naviera, dependiendo de nuestras necesidades. Entonces, ellos se encargan de esa gestión, que ya vamos a ver cuál es el listado de los consolidadores de carga que podríamos utilizar. Tranquilidad, ¿sí? Partiendo de este punto, paréntesis académico. ¿Cuándo puedo yo enviar directamente con una naviera? Cuando el proveedor, bueno, primero me dirán, no, cuando el proveedor te paga el flete, profe, sí. Pero si yo lleno un container, y aquí viene la explicación, ¿no? Si yo lleno todo un contenedor, ¿sí? ¿Saben lo que es un container, no? Es una estructura metálica donde ingresa mercadería y se moviliza de un lugar a otro, ¿ya? Si yo lleno un contenedor, el producto puede viajar directamente con una naviera. Si yo no lleno un container, el producto no puede viajar con una naviera. La naviera no te mueve cajas. La naviera solo mueve contenedores. O, no sé si han visto navieras que muevan cajas, no, eso no existe, no, por si acaso. La naviera solo mueve contenedores. Y ahora, profe, ¿cómo hago? Pues llenar un contenedor es muy difícil. Claro, es difícil llenar un contenedor. Para llenar un contenedor sí necesitamos meterle pues una inversión un poquito poderosa al emprendimiento. Llenar un contenedor es muy difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo no lleno un container. Ahí es donde también ingresa este personaje. ¿Cómo funciona el tema de los contenedores? Para que me entiendan, ¿no? Por si acaso tal vez ahí estén pensando, profe, ¿y tengo que comprar el contenedor? No. El contenedor es de propiedad de la línea naviera. La línea naviera primero le presta el contenedor al proveedor para que el proveedor pueda ingresar toda la mercadería a este container, ¿sí? Se ingresa toda la mercadería al contenedor y luego de esto es embarcado en una línea naviera. Llega la naviera al Ecuador, te entrega el contenedor a ti, te lo presta, sacas el contenedor, descargas la mercadería en tu bodega y le devuelves el contenedor a la naviera. En resumen, así funciona la vida con una naviera, ¿sí? Cuando tú no llenas un container, quien te ayuda con esa gestión es un consolidador de carga. El consolidador de carga es el encargado de alquilar el contenedor a la naviera. Sí, el consolidador alquila el contenedor a la naviera y lo llena con mercadería de varios importadores, para que ese flete se divida, porque tú el flete lo pagas por contenedor, pero si no llenas un contenedor, puedes contratar los servicios de un consolidador de carga y pagas por el espacio que ocupa tu mercadería dentro de ese contenedor. Y así viaja compartido. ¿Quién te ayuda? El consolidador de carga. Ellos consolidan mercadería, ¿no? Lo único que se divide es el flete, por si acaso. El agente de aduana es aparte. Cada importador que está dentro del contenedor paga su proceso de nacionalización. Lo único que se divide es el flete, ¿no? Entonces, el consolidador de carga puede ser contratado por el proveedor o puede ser contratado pues por ustedes, dependiendo de la gestión, ¿sí? Partiendo de este punto, para poder identificar, tal vez ustedes ya sepan de esto, ¿no? ¿Quiénes pueden ser, por ejemplo, aerolíneas? Sí, para poder ver la diferencia, ¿no? Aerolíneas pueden ser, por ejemplo, Avianca, ¿sí? Avianca es una aerolínea. Copa Airlines, compañía panameña de aviación. KLM o Tampa Cargo. Son aerolíneas, ¿sí? Aviones, ¿no? Principales líneas navieras pueden ser, por ejemplo, Hamburg Süd, Merckx, CMA CGM, Wanhai, Costco, Brun, por ahí nos nombraban a Brun, PL creo que también es otra, entre otras líneas navieras más que existen a nivel nacional, ¿sí? Principales consolidadores de carga que me pueden ayudar a mí a compartir un container, ¿no es cierto? Un consolidador de carga muy grande a nivel internacional es Kuehne+Nagel. Kuehne+Nagel es una empresa logística, un consolidador de carga
que tiene oficinas en prácticamente todo el mundo y te pueden ayudar con el movimiento de una mercadería de cualquier parte del mundo. Así como también DSB. DSB también es un consolidador de carga muy grande a nivel mundial. No tan grande como Kuehne+Nagel, pero por ahí va, ¿no? Igual te pueden ayudar a mover mercadería de cualquier parte del mundo. Así como también DHL. La verdad, a DHL lo he puesto aquí para poder ver la diferencia en las estructuras empresariales, ¿sí? Por un lado, recordando un poquito lo que veíamos el día de ayer, teníamos a DHL Express, ¿no es cierto? DHL Express es quien se encarga del proceso pequeño, ¿sí? Courier, ¿no es cierto? DHL Global es quien se encarga de las gestiones de importación al consumo. Entonces, gráficamente, pues podemos ver que hay una diferencia en gestión y proceso, ¿no? Y por último, como recomendación, ahí les dejo un consolidador de carga pequeñito llamado GEPA Logistics, que también podrían utilizar para cualquier gestión internacional. ¿Sí? Profe, ¿son los únicos? No, no son los únicos, tenemos muchos más. ¿Dónde los encontramos? De igual manera, regresamos a la página del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y aquí vamos a ingresar acá, servicios para operadores de comercio exterior, ingresamos a agentes de aduana y aquí vamos a ingresar al listado de agentes de aduana, perdón, yo sí, me quedé con los agentes de aduana. Ingresamos acá, nos vamos a consolidadores y desconsolidadores y listado de estas empresas. Y aquí podemos encontrar el listado de todos los consolidadores de carga que están autorizados a nivel nacional. Y aquí está el RUC, el nombre de cada una de las empresas para poderla buscar, ¿no? Aquí está todo este listado. De igual manera, me voy a descargar este listadito de aquí para poderles cruzar luego. Profe, una consulta. ¿Y usted cuál nos recomendaría personalmente? Yo ¿Las personalmente consolidadoras he grandes o las trabajado con pequeñas? el 70% de esas empresas. Yo en lo personal. Me va bien con 3. Una de ellas es EQ Worldwide, es muy buena. Otra de ellas es Kraft y otra es Incaline. Yo en lo personal he trabajado con esas empresas más que con las otras que les nombraba. Y con Kuehne+Nagel también he trabajado mucho. Me parecen muy buenos consolidadores. DSB no me parece muy bueno, pero dan igual el servicio, ¿no? Como darles un dato. De ahí he trabajado con el 80-70% de todas las empresas de ese listado. A ver, déjenme ver qué me dicen por acá. A ver, creo que me quedé aquí. También hay, eso no di, eso ya dije. Esos son los agentes de que ellos hablan. Correcto. Nos recomienda consolidadoras. Ya les nombré algunas que yo he ocupado. El consolidador debe estar en el país de origen, ¿verdad? El consolidador usted lo contrata aquí. Y el consolidador de carga sabrá cómo le ayuda del otro lado. Profe, pase las diapositivas. Al final, como les dije el primer día. El mismo consolidador en origen desconsolida en destino. Escriba su respuesta, profe. No. A veces el consolidador de carga tiene otra empresa en origen. A veces no es la misma. Entonces, ustedes contratan aquí el consolidador y el consolidador sabrá del otro lado a quién contrata. Una pregunta, desde inicio de año, ¿qué porcentaje cree usted que ha aumentado el costo del flete? 500%. Las consolidadoras dan como un casillero, así como los courier. No es casillero, es una bodega, dependiendo de cómo negocie usted con el proveedor. Pero sí les pueden ofrecer ese servicio para poder almacenar la mercadería y luego de eso embarcar. Eso sí pasa, ¿sí? Listo. A ver, volviendo al tema. Como conversábamos anteriormente, ¿no? Nosotros en algunos casos vamos a tener dos tipos de negociaciones, ¿no? Como decíamos, a veces el proveedor te paga el flete, a veces no. A veces yo tengo que contratar a mi consolidador de carga, a veces el proveedor. A veces te llega con la aerolínea porque el proveedor te paga el flete, a veces no. Entonces todo dependerá de cómo estamos negociando con el proveedor. Entonces, esta partecita de aquí es muy importante porque la negociación, en la negociación que tú hagas con el proveedor va a enfocarse también el costo de envío. ¿Qué sale más barato, profe? ¿Que el proveedor te pague el flete o que tú lo contrates? Depende.
Y yendo un poquito más allá, no todo es plata. Entonces, hay veces que la seguridad también influye mucho. A veces el consolidador de carga te sale un poco más caro, pero tú contratas a tu consolidador, tú sabes quién está trayendo el producto. Cuando el proveedor lo contrata, tú no lo sabes. Cuando ya llega la mercadería al Ecuador, tú te das cuenta quién la está transportando. Mientras tanto, no. Pero cuando tú contratas a tu consolidador y sabes que tu consolidador ya tiene la mercadería, tú sientes un nivel de seguridad. Entonces, todo depende de esta negociación. A esta negociación, ¿sí?, que nosotros realizamos con el proveedor para poder saber quién paga el flete, quién no paga el flete, se le llama Incoterm. Incoterm o término de negociación. El Incoterm es un código, por decirlo así, que funciona a nivel mundial. Y con este código, llamémoslo así, vamos a saber cómo estamos negociando con el proveedor, quién te paga ese flete, ¿sí? ¿Quién te paga el movimiento interno o quién te paga el movimiento externo? No, qué sé yo. Todo depende del Incoterm que pacte el comprador con su proveedor. ¿Cómo funciona esto de los Incoterms? Para aprender un poquito más esto de acá, para poder entender, vamos a llenar un pequeño cuadrito que yo les he preparado por acá para entender un poco mejor este tema de los términos de negociación, también llamados Incoterms. ¿Cómo funciona? Vamos a ver. Antes de eso, déjenme ver qué dicen por acá. Costo de la consolidadora depende del volumen de la mercadería. Eso no lo podemos saber al ojo. El consolidador cobra por peso y volumen. Sí, el consolidador de carga te cobra por peso, volumen, en su mayoría, así. Espacio. Cuando es aéreo, te cobran en base al peso bruto. Cuando es marítimo, te cobran en base al volumen. Así, en su mayoría. Me refería a su respuesta sobre las mejores consolidadoras a su punto de vista. Chuta. Yo trabajo con una consolidadora de carga que no les puedo decir quién es porque ya he tenido problemas por sugerir cosas. Pero si gustan alguna tarifa, pues me pueden contactar, pero eso ya es luego de la capacitación. De ahí a mi criterio personal, la mejor consolidadora que yo les podría decir que me va muy bien y me gusta cómo atienden es EQ Worldwide. EQ Worldwide para mí es una consolidadora de carga excelente. Asia Shipping también es muy buena. Te dan un buen servicio, te atienden rápido, te solucionan problemas, te ayudan, etcétera, etcétera. De ahí, la mayoría hace lo mismo. A ver, volviendo al tema. Déjenme hacer un poquito más grande para que puedan ver. Ya creo que ahí sí ya estamos. En pantalla, nosotros podemos ver en resumen cómo es la cadena logística. Entonces, el recorrido de una mercadería, ¿no? Bodegas del proveedor, logística interna o bodegas en origen, dependiendo de la negociación. Aduana de salida, sí, vamos a tener un proceso aduanero de salida. Trayecto internacional, aduana en Ecuador, logística en Ecuador y entrega en sus bodegas, que es la parte final del tema, ¿no? Y acá tenemos los Incoterms o términos de negociación más utilizados. No están todos. Si alguno de ustedes sabe un poquito más de esto, tranquilo, no se enoje. No están todos. No vamos a hablar de todos porque se van a confundir. Vamos a hablar de los más utilizados y los más importantes. ¿Cómo funciona? Vamos hablando con ejemplos para que me puedan entender, ¿sí? Yo estoy negociando con un proveedor, para que me entiendan, ¿ya? Yo estoy negociando con un proveedor, el proveedor tiene el producto pues, que yo necesito, y cuando yo ya estoy finalizando la negociación, el proveedor me dice que él únicamente negocia en fábrica. El proveedor te va a decir el término. El proveedor no te va a decir el punto de entrega, ¿sí? El proveedor te va a decir, yo negocio en EXW, por ejemplo. Automáticamente, cuando el proveedor te dice que negocia en este Incoterm, tú sabes que es en fábrica. ¿Qué quiere decir en fábrica? Que el proveedor llega hasta aquí. Vamos a poner de colores para poder diferenciar. El proveedor no va a mover la mercadería a ningún lado. Hasta aquí llegan ellos. Pare de contar. El proveedor no va a hacer nada más. ¿Sí? A nosotros, como importadores, nos toca contratar los servicios de un agente de carga o consolidador de carga y luego, cuando la mercadería llegue al Ecuador, de un agente de aduana. Entonces, nosotros como importadores tenemos la mayor responsabilidad. Entonces, el agente de carga que nosotros elijamos
va a retirar la mercadería desde aquí, va a hacer este movimiento interno y lo va a embarcar. Trae la mercadería al Ecuador y a partir de ese punto, nuestro agente de aduana se encargará del proceso. ¿Quién es responsable? El importador, ¿cierto? Cambiando un poquito el esquema. Si nosotros tratamos de agilizar o mejorar la negociación, nosotros podemos acordar un punto de entrega, ¿sí? Podemos negociar que el proveedor me deje la mercadería en una bodega, que esta bodega me la va a prestar el agente de carga o consolidador. Y en esta bodega se va a almacenar lo que ustedes están comprando. A esta forma de negociación, donde el proveedor acepta dejar la mercadería en un lugar en su país, se llama FCA. ¿Qué quiere decir FCA? Que la mercadería va a ser entregada en un lugar acordado. El proveedor va a llegar hasta aquí. Aquí el agente de carga va a recibir la mercadería y luego de eso se va a encargar de lo demás del proceso. De igual manera tenemos la mayor responsabilidad, pero ya recibimos la mercadería acá, ¿sí? Entonces ya logramos algo. Otra forma de negociación también muy utilizada, pero más en procesos marítimos, es el famosísimo FOF. No sé si han escuchado del Incoterm FOF. Este Incoterm FOF es utilizado más en procesos marítimos. Vamos a poner aquí, marítimo, para que no se olvide. ¿Qué quiere decir FOF? FOF quiere decir que el proveedor es responsable de dejar la mercadería embarcada en un medio de transporte. O sea, como les decía al principio, el proveedor no te va a decir el punto de entrega. Tú con el proveedor le dices, sabes que yo quiero negociar en FOF. Si tú ya negocias así con el proveedor y el proveedor te dice, sí, ok, negociamos en FOF. El proveedor es responsable de todo esto, de mover la mercadería internamente en su país y dejar embarcado en el medio de transporte. En este punto el proveedor no te paga el flete. Al flete le toca asumir al importador. Pero este Incoterm tiene una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Nosotros, como importadores, podemos entregarle al proveedor el agente de carga que nosotros elijamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un agente de carga aquí en Ecuador que ya me ha manejado varias mercaderías y me parece muy bueno, pero quiero traer algo por barco ahora. Entonces yo le digo al proveedor, sabes que negociamos en FOF y trabaja con esta agencia de carga, con este consolidador. El proveedor, conjuntamente con el agente de carga, se ponen en contacto y coordinan esta parte de aquí, el embarque. Y el agente de carga que yo elija pues me va a cobrar a mi flete y procesos internacionales, y luego el agente de aduana se encargará de la gestión aquí en Ecuador. Si yo quiero que el proveedor me pague el flete, o sea, el proveedor contrate al agente de carga, yo puedo negociar en CFR o en CPT. ¿Qué quiere decir CFR? CFR se lo utiliza para procesos marítimos y CPT para procesos aéreos, pero ambos quieren decir lo mismo, ¿no? Costo y flete. El proveedor, al igual que en la parte superior, es responsable de dejar la mercadería embarcada en el medio de transporte. Pero aquí el proveedor me paga el flete internacional. Y cuando llegue la mercadería a Ecuador, el importador únicamente es responsable del proceso de nacionalización con su agente de aduana. Porque acá el proveedor ya me pagó el flete. ¿Sí? Este Incoterm de aquí, estos dos, tienen una pequeña particularidad. El proveedor solo te paga el flete, más no asume la responsabilidad internacional. ¿A qué quiero llegar con esto? El importador es responsable del trayecto internacional. Si se hunde el barco, diciéndolo de esta forma para que me entiendan, si se hunde el barco o se cae el avión, el importador es responsable. Si la mercadería se pierde en cualquiera de estos puntos, el proveedor tiene esa responsabilidad. Eso también regulan los Incoterms.
¿Quién tiene la responsabilidad de la mercadería hasta qué punto en la cadena logística? ¿Sí? Eso también regula el término de negociación que vayamos a elegir y el proveedor me acepte, por supuesto. Y ahora, profe, ¿qué hago si se cae el avión o se hunde el barco? Tranquilo, eso no pasa todos los días. En mis casi 10 años de experiencia, nunca me ha tocado ver eso. Es algo que no ocurre. Pero si queremos mitigar un poquito ese riesgo, podemos incluirle un seguro a la negociación. Entonces acá estamos negociando en CIF o en CIP. CIF con F para procesos marítimos y CIP con P para procesos aéreos. Similar que en la parte superior. El proveedor es responsable de dejar la mercadería embarcada en el medio de transporte. Solo que aquí, aparte de pagarte el flete internacional, también te paga el seguro. El importador sigue siendo responsable del trayecto internacional, pero tu mercadería está asegurada, con un seguro del proveedor, pero está asegurada, ¿no? Si es que llegara a pasar algún siniestro, pues ahí con el proveedor toca ver cómo hacemos ese reclamo, ¿no? Y luego, cuando la mercadería llegue al Ecuador, el importador va a ser responsable de la gestión con su agente de aduana. Sí creo que me estoy haciendo entender, o tal vez alguien por ahí está perdido, ¿no? El Incoterm regula el movimiento de la mercadería en la cadena logística, ¿no? Y dependiendo del Incoterm que vayamos a utilizar, vienen los pagos, ¿sí? Vienen los pagos, hasta qué punto en la cadena logística y quién paga el flete y quién se encarga de los procesos aduaneros, tanto de salida como de ingreso. Por si acaso, en estos tres Incoterms de aquí, FOF, CFR y CIF, el proveedor es el encargado del proceso aduanero de salida. En fábrica y en FCA, el importador con el agente de carga es el encargado del proceso aduanero de salida. ¿Sí? Estos Incoterms que acabamos de mencionar son más utilizados en importación al consumo. Cuando traemos en compras pequeñitas, podemos utilizar dos Incoterms llamados DDP y DAP y DDP. ¿Qué quieren decir estos? Por ejemplo, DAP. El DAP quiere decir que el proveedor es responsable de todo el proceso hasta la llegada al Ecuador. Cuando la mercadería llegue al Ecuador, el importador es responsable del proceso aduanero. El importador paga impuestos y nacionalización. Luego de esto, el proveedor nuevamente con su agente de carga es responsable de la logística interna y el importador recibirá la mercadería en la puerta de su casa. Un Incoterm un poquito extraño, ¿no es cierto? Pero este Incoterm se lo utiliza en un proceso, en una compra, que ya vamos a ver más adelante, ¿no? El DAP. Y por último, el DDP. ¿Qué quiere decir DDP? El proveedor es responsable de todo el proceso. Todo. Incluso el proveedor te paga impuestos aquí en Ecuador y tú recibes la mercadería en la comodidad de tu casa. No haces nada, solo le pagas al proveedor y el proveedor lo hace. Oiga, profe, ese me gusta. Yo quiero negociar en DDP, no quiero estresarme en todos estos procesos aduaneros, ¿no? ¿Puedo hacerlo? No. En su mayoría, ningún proveedor te negocia en DDP, porque es mucho riesgo. El proveedor no sabe cómo funciona la aduana del Ecuador. Es muy probable que el proveedor sí te negocie en DAP, que el importador sea responsable del proceso aduanero, pero en DDP es muy difícil, imposible diría yo. ¿Y cuál nos recomienda usted, profe? Yo en lo personal, cuando vamos a hacer una primera compra al exterior, ¿sí? Y es una inversión un poquito fuerte, tratemos de negociar en cualquiera de los tres. ¿Por qué? El importador, sí es correcto, nosotros tenemos la mayor responsabilidad en el proceso, pero así como tenemos la mayor responsabilidad, también tenemos la potestad sobre la mercadería. ¿Sí? Nosotros en cualquiera de estos puntos podemos pedir una revisión, a ver si el proveedor me está mandando todo completo. Y aparte de eso, pues yo lo estoy moviendo con mi agencia de carga. Pues mi agencia de carga es mi agencia de confianza, ¿no? Entonces más o menos va por ahí. ¿Sí? ¿Podemos negociar en cualquiera de ellos? Claro que sí.
pero ya va a depender de ustedes del nivel de confianza que tengan con el proveedor que les haga el envío de la mercadería, ¿no? Esto de los términos de negociación ya vamos a reforzar un poquito más en futuras clases cuando comencemos a ver ejercicios de compra. Ahí se va a entender un poquito mejor esto porque ya vamos a ver números, ¿no? Entonces, cuando ya vemos visualmente las cosas se entenderá mejor, ¿no? Por el momento, espero que me hayan entendido, ¿sí? A ver, dicho esto, creo que tengo unas preguntitas por acá, déjenme ver. ¿Pasará el Excel? Claro que sí. Como les decía al principio, toda la información les vamos a enviar al final. Si se va a realizar una importación desde varios proveedores y diferentes tipos de productos, el Incoterm más lógico a utilizar sería XWFCA. FCA te permite que el proveedor te deje la mercadería en una bodega y ahí se hace una consolidación. Se unen varias cargas, ¿no? Y a partir de ese punto, pues, el agente logístico moverá la mercadería al Ecuador. Ellos juntan todo, reciben todo y luego lo mueven, ¿no? Esto de la consolidación se lo debe hacer en un solo país, por si acaso. ¿Sí? No es que yo cojo, mando a Estados Unidos y en Estados Unidos se almacena todo y compro a China, compro a Europa, compro a todos los países del mundo. No. La consolidación se lo hace en un país. Si yo compro en China, en China. Si compro en Estados Unidos, en Estados Unidos. Así. ¿Sí? El consolidador es igual al agente de carga. Correcto. Chévere. Estamos. Como les decía anteriormente, pues ya vamos a reforzar en futuras clases esto del consolidador, perdón, de los Incoterms, cuando ya hagamos un ejercicio numérico, ¿sí? Y vamos a ver más documentos. El día de mañana nos vamos a enfocar un poquito más en tema revisión de productos. Pues mañana ya vamos a ver más a fondo cómo revisar una mercadería, cuáles son los requisitos, cuánto pago de impuestos y demás. ¿Sí? Eso lo vamos a revisar el día de mañana. Pero antes de eso, les voy a contar algo adicional, antes de hacer una rondita de preguntas. Como nosotros veníamos conversando desde el día de ayer, aduaneramente tenemos dos gestiones, dos procesos, por decirlo así. Esquema 1 y esquema 2. Así lo nombramos el día de ayer para poder entender, ¿no es cierto? Esquema 1, proceso simplificado, no tengo tantos requisitos para importar, necesito de un courier, se acabó el lío. Esquema 2, ya vemos que la cosa es un poquito más complicada, ¿no es cierto? Tenemos una negociación, coordinación de embarque, tengo que tener un agente de aduana, tengo que estar registrado como importador, la cosa cambia, ¿no? ¿Sí? A estos dos procesos, ¿sí? Esquema 1 o esquema 2, ya hablando en palabras técnicas, se le llama o se le denomina régimen aduanero. Un régimen aduanero es una modalidad que elegimos para que ingrese una mercadería al Ecuador. Entonces, cuando llega una mercadería al Ecuador, nosotros, como importadores, le damos un destino aduanero a esa mercadería. Esquema 1, esquema 2, dependiendo del proceso, ¿sí? A estos esquemas se les llama ya técnicamente régimen aduanero, ¿sí? Aduaneramente yo tengo regímenes de ingreso para todo lo que tenga que ver con procesos de importación y regímenes de salida para todo lo que tenga que ver con procesos de exportación. Como estamos aprendiendo a importar, estamos enfocándonos más en regímenes de ingreso. Adelantando un poquito la clase del día de mañana, ¿no? Como veníamos conversando, vamos a llenar otro cuadrito por acá para ir completando lo que tenemos por aquí. ¿Sí? A ver, por ejemplo, vamos a poner por acá, como les estaba comentando, aquí vamos a tener regímenes de ingreso, ¿no es cierto? Y acá vamos a poner unas observaciones para entender un poquito mejor esto de los regímenes, porque esto se subdivide en otras gestiones, ¿ya? Entonces, como veníamos conversando, tenemos primerito pues un esquema 1. Vamos a poner por acá. Así. Esquema 1 o también llamado courier, ¿sí? Todo lo que veíamos del proceso courier. Acá vamos a dejar a un lado un ratito pues el tema personal, ¿sí? Vamos a enfocarnos más
en el tema comercial. Pues acá vamos a hablar de la categoría C y categoría D, ¿sí? Que son temas comerciales, no el 4x4 es para otra cosa, ¿ya? Entonces, a este esquema 1, como lo veníamos revisando, ¿sí? Va a tomar una identificación numérica, similar a lo que veíamos acá en los distritos. ¿Cómo lo podemos identificar al courier o cómo se lo identifica numéricamente? Con el numerito 91. Régimen 91 con aduana. Así lo decimos al courier o esquema 1, ¿no? Sobrepasado el courier o el esquema 1, vamos a ingresar a un esquema 2. Vamos a poner acá. Esquema 2 o también llamado importación al consumo. Importación al consumo o esquema 2 se lo identifica con el numerito 10. Famosísimo régimen 10 con aduana. Estos dos regímenes de ingreso, esquema 1, esquema 2 que estamos conversando, tienen algo en común. ¿Sí? Temas comerciales, ¿qué es lo común que tienen estos dos de acá? En ambos vamos nosotros a pagar impuestos. En cualquiera de los dos, nosotros pagamos impuestos. Por ese motivo, pues aquí yo no voy a tener observaciones. Por eso, estos dos regímenes aduaneros son denominados normales. Cualquiera de nosotros lo puede utilizar con el capital respectivo. Aduaneramente, no solo existen estos regímenes de ingreso. Aduaneramente también tenemos otro tipo de modalidades de ingreso, de modalidades de importación, que son denominados especiales. ¿Por qué se les denomina especiales? Porque acá nosotros vamos a tener una suspensión de impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Legalmente no pagamos impuestos si nosotros nos acogemos a un régimen especial. Pero ¿cuál es el fin de este régimen especial? Porque así de bonito que no pago impuestos no es. Para yo poder ingresar a un régimen especial, la mercadería no tiene que tener un fin comercial. O sea, yo no tengo que derivar o entregar esa mercadería a la comercialización. Entonces, esto de acá sirve, por ejemplo, para fines productivos, ¿sí? No es algo comercial. Entonces, yo puedo suspender impuestos si traigo mercadería para aquí hacer otro tipo de procesos. Esto es algo que lo puedes hacer siempre y cuando no tengamos un fin comercial. ¿Cómo funciona esto de los regímenes especiales? Sí, porque tal están preguntando, chuta, buenísimo, no pago impuestos, ¿no es cierto? A cualquiera nos viene bien esto. Sí, pero así de fácil no es. Para yo acogerme a un régimen especial aduanero, sí tengo que cumplir con ciertos requisitos y ciertas gestiones, que vamos a ver cómo funciona, ¿no? Pero antes de ver esto, tenemos que entender también otra partecita con aduana, llamada depósito temporal. ¿Qué es un depósito temporal? Ayer conversábamos de los distritos. El distrito aduanero, pues, es el punto de ingreso de la mercadería, ¿no es cierto? Dentro de estos distritos aduaneros, vamos a tener un depósito temporal. ¿Qué es un depósito temporal? Como la frase mismo lo dice, es una bodega que almacena temporalmente la mercadería mientras cumplamos los procesos aduaneros. ¿Sí? Es algo temporal. Mientras hagamos un proceso aduanero. ¿Sí? Entonces, dentro de estos distritos vamos a tener bodegas que cumplen este principio. Almacenar temporalmente una mercancía. Esto de aquí cumple el principio del agente de aduana. Son empresas privadas que trabajan bajo autorización del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.
Para poder entender un poco más esto, vamos a enfocarnos en dos distritos. No podemos ver todos porque al final todos funcionan de una manera similar, pero hay dos distritos que tienen la mayor diferencia. Uno de ellos es el distrito de Quito y el otro es el de Guayaquil, Puerto Marítimo. Ambos distritos tienen la mayor diferencia, Quito y Guayaquil, ¿sí? Dentro de estos distritos vamos a tener depósitos temporales que cumplen la función que les decía, ¿no? Almacenar algo de forma temporal. Pero esto de aquí lo vamos a revisar el día de mañana, ¿sí? Hoy sí acabamos puntualitos. Mañana vamos a partir la clase del día, el día de mañana, perdón, con estos depósitos temporales. Vamos a reforzar el tema de los regímenes especiales, un temita más en el tema concepto y de ahí sí vamos a enfocarnos únicamente en revisión y identificación de mercancías, ¿no? Pero eso lo vamos a ver mañana. Para las personas que se tengan que retirar, pues lo pueden hacer. Muchísimas gracias por haber estado acá. Para los que les deba preguntas o tengan preguntas, pues podemos conversar un ratito. A ver, vamos a ver qué me dicen por acá. ¿En base a qué cobra el consolidador y cómo podemos tratar de negociar el menor precio con ellos? El consolidador de carga maneja un estándar y todo depende de lo que cuesta el flete con la naviera. Entonces, el consolidador de carga no te puede dar un descuento si la naviera no te da el descuento. El consolidador de carga no te puede descontar algo si la aerolínea no te descuenta el flete. Entonces, los fletes internacionales son muy variables, ¿sí? Varían dependiendo de la semana, dependiendo del mes, dependiendo de la temporada. Hay veces que hay un clima pésimo en China, por ejemplo, ¿sí? Que allá en China, pues sí suelen haber muchísimos huracanes. Entonces, si en China hay un huracán que se está llevando todo, este efecto natural hace que los fletes suban. Entonces, es algo que ya no depende de mí. Si yo le pregunto al consolidador de carga A y él me dice que el flete me cuesta tanto y me parece caro y me voy al consolidador de carga B y me da algo similar y me voy al consolidador de carga C y me da algo similar, es porque así están costando los fletes. Entonces es algo que yo no puedo controlar. ¿Sí? Hay temporadas que sí los fletes bajan, pero dependerá mucho de factores climáticos, congestión de puertos, aeropuertos y así. Entonces, la mejor forma de determinar un flete internacional es pidiendo una cotización con un agente de carga o que el proveedor pues también te pueda ofertar el tema del flete, que vamos a ver más adelante, igual en un ejercicio cómo más o menos funciona, ¿sí? Por ejemplo, la materia prima para procesar producto, ¿verdad, profe? El tema del no pago de impuestos puede ser, pero si nos acogemos a un proceso especial. Así usted traiga materia prima y va a hacerlo por un proceso aduanero normal, tiene que pagar impuestos, ¿sí? Podemos hacer lo de la materia prima, pero en otro caso que vamos a conversar más a fondo el día de mañana. Eso es el costo de almacenaje, correcto. El tema del depósito temporal. Profe, si yo como importador exporto en fábrica, ¿cuánto yo cobraría por mi servicio? Si usted exporta en XW, su comprador o su cliente, por decirlo así, tiene que coordinar el retiro de la mercadería en su bodega. Entonces, la persona que está del otro lado es quien tiene que hacer todo eso. Usted cobraría por el producto. A ver qué me dicen por acá. El consolidador de carga se encarga de pagar el flete marítimo, correcto, y usted le paga al consolidador. Buenas noches, una consulta. ¿En enero es factible importar desde China? No, es carísimo comprar en enero y a inicios de febrero por el feriado chino. Ahí los chinos se van de feriado. Entonces, a partir de febrero, finales de febrero, inicios de marzo, más o menos, ya los fletes bajan un poquito. Más o menos. Entonces, en estas fechas, diciembre, enero, es muy caro, la verdad. Los fletes suben bastante. ¿Alguien más, tal vez? ¿Algo más que quieran saber, conocer o preguntar? Sobre los pagos del IVA, eso vamos a conversar mañana. Mañana vamos a hablar un poquito más de impuestos.
Y yo que quería importar ahora en enero desde China, sí sale caro, la verdad. Incluso los chinos no fabrican. O sea, si tú negocias ahorita en una compra o en enero estás negociando, el chino te va a decir, yo me voy de feriado tal día. O sea, yo te puedo vender ahorita el producto, pero te lo voy a tener listo en febrero. Más o menos así funciona. ¿Cuándo es la mejor temporada para importar desde China? A partir de marzo. Marzo, en febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio es normal. Por ahí suele haber huracanes porque es temporada de climas feos, pero los fletes suben, pero no tanto. Ya a partir de agosto, septiembre, ahí sí se dispara un poco más. Tal vez un poco del 4x4. Ya vimos el 4x4. El consolidador también desconsolida aquí en Ecuador, correcto. El consolidador se encarga de hacer eso en el depósito temporal. Si yo traigo bienes para comercializar, el desaduanizar, pago el IVA. Cuando vendo estos bienes, ¿debo cobrar IVA? Claro que sí, en la factura que usted vaya a emitir. Los consolidadores de carga, si traen unos 25 kilos o solo cargas más grandes. Sí, sí te pueden transportar 25 kilos, pero si los quieres traer por barco, recuerda que tienes que pagar agente de aduana, ¿no? Y solo el agente de aduana en un proceso marítimo te va a cobrar $280. Entonces, eso también hay que comparar. Profe, por favor, ¿el transporte viene con seguro? No, el transporte jamás viene con seguro. Si usted le quiere poner un seguro, es otra cosa. Usted puede coordinar con el consolidador de carga el seguro internacional, eso sí se puede. Pero si usted no lo pone y el consolidador de carga no le ayuda, la carga no viene con seguro. Ah, sí. ¿Vamos a topar el tema de las transferencias bancarias a China? No, porque yo no soy un banco. Vamos a conversar de más o menos cómo funciona, pero cómo se hace, no, porque eso hacen instituciones financieras. ¿Cuán- ¿Cuánto puede costar un envío grupal vía... me perdí. Un envío grupal vía marítima, depende de la cantidad de carga que va a mover. Dimensiones, peso de la mercadería. Y con eso se puede determinar el costo del flete. En resumen, eso sí vamos a conversar más despuesito, ¿ya? En resumen, puedo contratar un consolidador para que llegue hasta mi casa o hasta donde trabaja el consolidador, hasta el puerto o aeropuerto. El consolidador de carga, recuerden, lo contratamos en el esquema 2. A partir del puerto o aeropuerto se encarga el agente de aduana. Entonces, el agente de aduana es quien se va a encargar de esa gestión. ¿Se tiene previsto que los fletes marítimos bajen durante el año? No sabría decirle, pero tal vez sí. Pero según las estadísticas y lo que veníamos viendo, no. Todos creemos que se va a mantener al mismo precio que cruzó todo este año. Profe, ¿cómo se haría para traer cositas de Corea? Tocaría buscar un proveedor en Corea. De ahí el consolidador de carga le puede ayudar de cualquier parte del mundo o incluso el courier. Una pregunta, profe. Si yo quiero viajar, un ejemplo, a Panamá y traer en el mismo avión que yo vengo, ¿se puede hacer eso? Eso se llama efecto personal de viajero. Usted puede traer ciertos productos como efectos personales de viajero y no paga impuestos. Lo demás tiene que traer con factura y en el aeropuerto hay una persona de la aduana y la persona de la aduana le va a hacer declarar la mercadería, paga impuestos y se lleva. Ahorita, ¿cuánto está un envío de un contenedor de 40 pies de China a Ecuador? $12,000. Solo el flete. Yo como importador necesito de llenar documentos para la salida de mi producto. Todo lo hace el agente de aduana. Cuando ya la mercadería tiene salida para salir de aduana, el agente de aduana es quien se encarga de hacer los pases de ingreso, temas de coordinación y demás. Lo único que hace usted es entregarle al agente de aduana la factura. El agente de aduana con eso hace todo. Y el documento de transporte, nada más. Necesito un agente de aduana en el aeropuerto. Si dado el caso, haría lo de traer yo mismo la mercadería. No. Usted mismo con la persona de la aduana hace la gestión. Si trae algo exageradamente caro, es muy probable que la aduana le retenga y la aduana ahí mismo en el aeropuerto le va a decir, por favor, busca un agente de aduana para poder hacer la legalización del producto. Pero si son cosas no tan caras que usted traiga con facturas, se hace la declaración, paga impuestos y se lleva. ¿Existen estafadores que se hacen pasar por agentes de aduana? Sí, sí existen. Por eso la aduana te da un listado
para que tú puedas saber cuáles son los agentes de aduana que están autorizados. Vamos a dejar la clase hasta aquí el día de hoy. El día de mañana pues vamos a tener la misma dinámica, ¿no? Si tienen más preguntas pues me lo hacen saber y seguiremos conversando de temas que les interese, ¿no? Que tengan una buena noche, descansen, éxitos en sus actividades del día de mañana y nos vemos a la misma hora y por el mismo canal, ¿sí? Chao, chao.